Bueno, estamos en Telenoticias ahora con visitas en el estudio. Están con nosotros el licenciado Juan Carlos Sena y el licenciado Leopoldo Marcus. El tema que vamos a tratar y que están tratando ellos aquí en la región, hoy ya estuvieron en la UNOVA y van a estar este fin de semana también en dos instituciones de la ciudad, es el tema del ferrocarril, algo que está en las entrañas de lo que es Junín, de lo que ha sido el progreso en nuestra ciudad. Así que bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, este tema del ferrocarril como instrumento de progreso, ¿sigue siendo eso así en el mundo? Porque ha quedado después de la década del 90 alguna idea en nuestro país de que, bueno, el ferrocarril era un gasto, pero en este caso obviamente se ha reivindicado esto de ver al ferrocarril como un instrumento de progreso, ¿no? Y yo creo que la mejor prueba que tenemos es el desarrollo del ferrocarril en el mundo. Los países capitalistas, que son capitalistas pero no estúpidos, han hecho progresar el ferrocarril a un nivel que nosotros acá ni lo pensamos. Tenemos los trenes de carga más largos del mundo, que van desde Pekín a Madrid, desde Pekín a Londres, desde Pekín a París. Entonces son trenes de carga, son tontos, ¿no? Todas estas potencias que permiten. Y tenemos trenes de alta velocidad en pasajeros, en donde han llegado a tal manera que ya no usan ruedas, son de levitación magnética. Entonces tenemos lo último que están probando ahora, que se pone en funcionamiento, el tren de alta velocidad en Estados Unidos, 1500 km por hora, sobre los túneles. Están invirtiendo más los yanquis. Y los chinos tienen otro de 3300. Están invirtiendo más los chinos. Y nosotros nos hemos comido la calumnia que se instaló, el pensamiento de la gente acá en la Argentina, de que el ferrocarril era deficitario, que era un cáncer. Yo pregunto a usted esto para contestarme a mí mismo. Y el ferrocarril da un beneficio público, no es una empresa privada. Claro. Dicen, no sé, los especialistas, ustedes son especialistas en este tema, lo pueden responder, ¿dan pérdida en el mundo los ferrocarriles, pero igual se mantienen? No, acá termino con esto. El ferrocarril no se lo mide así, se lo mide por el servicio que presta a la sociedad. Claro. Se llama beneficio público la ecuación matemática. Claro. Entonces todos los países capitalistas del mundo estaban esperando. Yo tengo en la Argentina, con la dimensión de los vagones acá, cada tren me corresponde 40 50 camiones. Tengo 50 motores menos, tengo menos polución, menos accidentología, la carga es totalmente diferente. Entonces, en los otros países del mundo, los países desarrollados del mundo, tienen una ley que regula el transporte. Lo complementa, no lo compite. Es decir, cuando se habla de complementariedad, estamos hablando de cuestiones técnicas muy importantes que ya están resueltas en todo el mundo, salvo en la Argentina, que se lo ha destruido. El transporte automotor por carretera, sea para carga o para pasajeros, es válido hasta los 400 kilómetros. Claro. Es un transporte polucionante que tiene una baja relación carga-potencia, que destruye el pavimento y la reparación de la destrucción del pavimento cae sobre todos los ciudadanos. En cambio, el ferrocarril es apto para recorridos mayores a los 400 kilómetros, como señalaba Sena. No es polucionante. Además, desde el punto de vista del consumo energético, en relación a su potencia, tiene bajo consumo de energía. Los países imperialistas han desarrollado el ferrocarril como un recurso muy importante para el transporte de cargas masivas a granel o en contenedores y para el transporte de personas. Acá ha habido, sobre todo a partir del golpe del 24 de marzo del 76 y de la administración Menem, una publicidad perversa que la llevaban adelante periodistas como Bernardo Neustadt y el otro, ¿cómo se llama? Grondona. Que mentían, por ejemplo,
decían que, siguiendo la cantinela de Martínez de Hoz, que el ferrocarril le hacía perder al Estado $1 millón por día, y que por eso era deficitario, y ese déficit lo solventaba la sociedad. Ahora, siempre hay un beneficio en todo esto. No, acá hay un beneficio social. El ferrocarril tiene un beneficio social y no está diseñado para ser considerado un lucro privado, claro, en primer término, porque genera economías de escala, y esas economías de escala se transmiten a toda la sociedad. Imagínese usted que ese $1 millón que decía Martínez de Hoz que eran de pérdida no eran tales, porque el ferrocarril se hacía cargo del mantenimiento, cosa que el camión o el ómnibus no se hace cargo. Claro. Establecía la reposición, digamos, del material consumido, o sea, los rieles, los vagones, los motores, etcétera. Y eso no es una pérdida, es una inversión. Es la inversión en mantenimiento, ampliaba el sistema de cargas y de transporte de pasajeros. Hay que tener en cuenta algunos aspectos que creo que es importante ilustrar, digamos, al televidente. La Argentina, la superficie continental es aproximadamente de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y que si a eso se le suma las islas del Atlántico Sur, Malvinas, y el territorio reclamado por la Antártida hasta el Polo Sur, se le suman otros 800.000 kilómetros cuadrados. O sea, algo de 3.600.000 kilómetros cuadrados que constituyen la octava superficie del mundo. Es una superficie, la parte continental, de características únicas en el mundo. ¿En qué sentido? De que la mayor parte de ese territorio es plano y con una superficie, con una pendiente muy suave hacia el océano Atlántico. Y esto tiene que ver con la cuestión de los costos de construcción de vías férreas y de las obras de arte y obras viales. En Europa, por ejemplo, han resuelto problemas ingenieriles muy serios, como perforar montañas, claro, como hacer un ferrocarril por debajo del Canal de la Mancha que permitió unir el Reino Unido con la Europa continental. Y todo ese tipo de construcciones, esas obras de arte, como se dice en ingeniería, son muy costosas. Claro. Son muy costosas. Y lo han hecho. Y en la Argentina, sí, y en la Argentina nosotros no tendríamos ese problema, porque el costo por unidad de longitud del kilómetro de vías tendidas sería muy barato, porque claro, no hay que digamos, pasar por ríos de cursos caudalosos, cordones montañosos, etcétera, etcétera. Nuestro punto de vista, antes de seguir que siga Sena, es que para resolver los problemas de incomunicación, para resolver los problemas del transporte de cargas y personas, para vincular las diferentes regiones y provincias, tenemos que tener, esta es una cifra tirada al azar, de 100.000 kilómetros de vías férreas que vayan desde la Puna jujeña hasta Río Gallegos, de norte a sur, claro, en lugar de una traza radial como es la que existía. Claro, que era la que habían hecho los ingleses. Nosotros tenemos que balancear ahora también es que una obra que tiene aproximadamente más de 150 años fue destruida. Cuando lo dice destruida no es destrucción, se cerraron 37 talleres. Acá tenemos Junín. Sí, sí, sí. 37 talleres, se cerraron 83 hospitales, se levantaron más de 35.000 kilómetros de vías, se echaron 85.000 trabajadores, acá se los destruyó. La destrucción del ferrocarril trajo la clausura de los ramales, la clausura de las estaciones de los pueblos. Hay 1.250 estaciones cerradas. Hay pueblos que desaparecieron directamente. Claro, entonces ¿cómo contabilizamos todo eso? ¿Cómo contabilizamos como déficit nacional? O sea, el ferrocarril vertebró las regiones, las conectó, las metió. ¿Dónde está todo eso? Eso no les importó 3 pepinos acá. Yo decía, este crimen que se realizó con los ferrocarriles tuvo un beneficiado, por eso hablaba de un beneficio. Industria automotriz. La industria beneficio automotriz. Público. El beneficio público es una ecuación matemática que la desarrolló
el ingeniero Porta, el ingeniero Repetto, y que se aplica en todas las ferrocarriles del mundo, que es la ecuación matemática que demuestra qué beneficios deja el ferrocarril a la sociedad. Claro. Y que está metido el clima, la polución, el consumo de combustible, la accidentología, el flete es el 46, acá en la Argentina el 46, al 50% más barato que los camiones. Todo eso porque lo fundamental de esto, y termino, es que la mercancía recién toma valor cuando termina el transporte. Entonces, todo Estado debe tener cuidado sobre ese problema porque la diferencia de flete la paga en la góndola. Del discurso al hecho, porque bueno, se está hablando de algo de reactivación del ferrocarril, del discurso al hecho siempre hay un gran trecho, dice la frase, ¿no? Pero ustedes ven que hay alguna intención, nosotros vemos más movimiento, quizás. De ninguna manera, porque el aspecto político que subyace detrás de todo esto, que es la filosofía del golpe del 24 de marzo de 76, es una filosofía de corte liberal. Y no solo de corte liberal, sino yo denominaría de liberal antinacional, porque no establece cuáles son las pautas para generar pleno empleo de los recursos de capital y trabajo y un mayor desarrollo industrial. Y para eso se necesitan recursos. La Argentina es un país riquísimo, tiene todos los climas, desde el subtropical hasta el Antártico, tiene una fuerte producción de alimentos que podría abastecer a 500 millones de habitantes. Sin embargo, tenemos 45 y hay mucha gente que se muere de hambre. Tenemos recursos mineros, hay 750.000 kilómetros cuadrados en la precordillera de los Andes, que tienen minerales tales como el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el litio, el uranio. Todo eso permitiría que, desarrollando esas minerías metalíferas, que los habitantes de las provincias llamadas pobres, y que yo llamo empobrecidas, del noroeste argentino, estoy pensando en Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, etcétera, que si tuvieran las plantas de minerales para hacer fundidos los minerales y para llevarlo a la forma de lingotes, esto permitiría incrementar el empleo, permitiría que las provincias pudieran tener recursos genuinos en base a los impuestos, sí. Y todo ello generaría, digamos, un aumento del Producto Bruto Interno gigantesco. Bueno, sí, pero la pregunta suya puntual es que no hay ningún proyecto. No hay ningún proyecto, ni siquiera para la Organización del Transporte Nacional, pero no de ahora, de antes, de la época. Acá, todo lo que se aplicó de la época de Menem, con Dromi a la cabeza, todo quedó igual. Acá no hay ningún proyecto, ningún gobierno, ni el anterior, ni ni ningún proyecto. Están arreglando las vías en el norte para los trenes ojeros, nada más. Sena y Marcos, muchas gracias por habernos visitado. Por supuesto, el tema es muy rico, pero si usted lo quiere ampliar, mañana sábado van a estar a las 10 de la mañana en la multisectorial de jubilados en Entre Ríos 239, y después van a estar a las 5 de la tarde, el mismo día, ¿no? Sí. En el Centro Cultural Lugares Comunes, aquí en Rivadavia y Javier Muñiz. Así que van a poder estar, preguntar también, van a poder preguntar. Sí, a la gente, por supuesto, sí, para eso estamos. Bueno, ¿tiene mucha curiosidad la gente cuando va así a la conferencia? Y bueno, nos preguntan, nosotros venimos en Chacabuco, en la noche tuvimos un acto con la gente preguntó, no se movió nadie. Nadie, siempre cuando hay conferencia la gente no, todo el mundo preguntó. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Nosotros seguimos ahora, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.